¿Qué es traición a la patria? Bueno, es muy amplio el concepto. Los ribetes que puede tener la traición a la patria no se ubica exclusivamente en la propia descripción del supuesto. México, la Fiscalía ha acusado al expresidente Enrique Peña Nieto de traición a la patria, según un documento oficial. Nos están notificando ante la Comisión de Ética por una denuncia por supuesta traición a la patria. A todos estos se les podrá someter a un juicio por traición a la patria. Traición a la patria. Es una ley no muy familiar para muchos. Sin embargo, existe desde hace muchos años en varios países del mundo y ha sido aplicada a lo largo de la historia como un escudo de defensa para la soberanía. ¿Por qué tanta polémica por la aplicación de esta ley en Nicaragua? ¿Y qué casos han sido los más controversiales en América Latina y el mundo? Argentina, México, Bolivia, Colombia, Perú, Uruguay, Nicaragua y otra larga lista de países del mundo aplican la denominada Ley de Traición a la Patria. Se aprueba la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo o la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz. En Nicaragua, bendita, soberana y siempre libre, hay leyes, y esas leyes se respetan. Son leyes similares o iguales a la de cualquier país del mundo, pero ellos, los imperialistas, las tienen y aplican mientras no nos reconocen a nosotros el derecho a aplicar nuestras leyes similares de defensa de la lealtad de la patria. En Nicaragua, esta ley está constituida bajo la figura de Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. ¿Qué delitos comprende? Financiamiento de golpes de Estado, actos terroristas, actos que menoscaben la soberanía y que inciten a la injerencia extranjera. Pero además, en el país centroamericano, se condena la gestión de bloqueos económicos, comerciales y operaciones financieras, así como demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos. El equipo investigativo de J-Press realizó consultas con el analista político y escritor británico John Perry, quien explicó el alcance de la Ley 1055 que se impulsa en Nicaragua, y sobre las recientes detenciones y procesos investigativos en contra de algunos ciudadanos que habrían incurrido en estos delitos. Los detenidos son miembros de la oposición, ¿verdad? ¿Y qué han hecho? Han recibido dinero del otro lado, de los estados, para efectivamente destruir la democracia en Nicaragua. Más recientemente, algunos de ellos han ido a los estados para pedir más sanciones. Todavía tenemos sanciones, pero ellos quieren más. También han pedido sanciones de la Unión Europea, que es bastante significativo también para Nicaragua. ¿Y qué hacen estas sanciones? Supuestamente, según ellos, están dirigidos contra miembros del gobierno, pero en realidad lo que sufre es el pueblo de Nicaragua, especialmente la gente pobre. Entonces, ¿qué miramos? Que esta gente andan en el extranjero pidiendo sanciones, pidiendo intervención sobre su propio país. Y eso en cualquier lugar del mundo es traición. En su doble rasero, Estados Unidos, quien históricamente ha hecho cuestionamientos a otros países donde se aplica esta ley, no está exento de haberla incorporado en su constitución desde hace muchos años. Incluso, en el Código Penal del país norteamericano, se establece que cuando una persona o varias provocan alguna víctima mortal al incurrir en traición a la nación, se impone la pena de muerte. El caso más reciente en este país es a causa de la ola de detenciones tras el asalto a la sede del Congreso, registrado el pasado 6 de enero en Washington. Aunque los detenidos no han sido condenados por traición, llevan meses bajo arresto. Hubo casi una insurrección en Washington, ¿verdad? Según lo que ha pasado después, yo entiendo que
han detenido como 480 personas. Todavía no está sentenciado, pero obviamente va a pasar por sentencia probablemente para varios años de cárcel. Entonces, eso fue algo que no fue bastante grave comparado con lo que pasó en Nicaragua en 2018. Muchas personas murieron, torturaron personas, secuestraron gente del partido, oficiales del gobierno, mataron policías, destruyeron edificios públicos, destruyeron viviendas privadas, todo esto. La lista de países donde se aplica la ley de traición a la patria se extiende aún más en el continente, con penas severas que van desde prisión perpetua, multas económicas y grandes infracciones, por lesionar la integridad territorial, actuar contra los intereses de la nación o bien promover el terrorismo de Estado. El Código Penal de Nicaragua, en su artículo 410, establece penas de 10 a 15 años de prisión a quienes realicen actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial o someter al país al dominio extranjero, afectando su soberanía e independencia. En la actualidad, el procedimiento y el marco jurídico que implica traicionar a la patria y su soberanía ha tratado de ser politizado, tratándole de restar legalidad, cuando los delitos que abarca la ley, en la mayoría de los casos, agreden la integridad de toda una nación.